Temprano que organiza RPP con el apoyo de la Sociedad Nacional de Pesquería. Esta tarde, muy amablemente, nos acompaña Marilu Chiang. Ella es directora ejecutiva de la ONG Prisma y también es médico pediatra. Muchas gracias, Marilu, por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. La tarde de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Ojalá que usted, que está ahí detrás, tenga muchas preguntas para nosotros. Vamos a tratar la lucha del Perú contra la desnutrición crónica. Junto a la anemia, esta es una de las enfermedades que impiden el desarrollo adecuado de todo niña y de todo niño. Marilu, por eso nos acompaña esta tarde y va a absolver nuestras dudas. Para comenzar, Marilu, las personas que están detrás de esa pantalla se preguntan: ¿qué es la desnutrición crónica? ¿Qué es la desnutrición crónica infantil? ¿A quiénes ataca? ¿Qué perjudica? ¿Y por qué las personas que están ahí mirándonos deberían prestarle atención? Sí, la desnutrición crónica es un problema que afecta a los niños y es un retardo en su crecimiento. Se manifiesta por una baja talla para la edad y es producto generalmente de una inadecuada alimentación y una suma de infecciones que van a condicionar este retardo de crecimiento. Y es un problema realmente de salud pública y es perjudicial para los niños porque no solo afecta el crecimiento, sino también el desarrollo cognitivo, ¿no? Que nosotros queremos pues que nuestros niños tengan todo su potencial. Y a la larga puede tener repercusiones también en el rendimiento académico, a largo plazo en otras infecciones, otras enfermedades crónicas, ¿no? Entonces es muy importante que podamos todos luchar contra ella. Y la desnutrición crónica, o sea, tiene su base sobre todo, por un lado, las prácticas de alimentación y por otro lado, infecciones recurrentes, ¿no? Y esas son las dos cosas que debemos entonces atacar. Claro, como mencionaba Marilu, es un trabajo conjunto, no solamente de los gobiernos de turno, sino también de nosotros, de las familias, de la sociedad civil, del empresariado, ¿cierto? Es un trabajo intersectorial. Para entender un poquito más, ya nos acaba de explicar de qué trata esta enfermedad. ¿A quiénes ataca principalmente, ya hablando de la población peruana, ¿no? Obviamente de los niños? ¿A quiénes ataca? ¿En qué condiciones se encuentran estos niños a los cuales la desnutrición crónica ataca severamente? ¿Cuál es el panorama en este aspecto, tanto en el área urbana como en el área rural? Sí, efectivamente. Nuestro país es uno de los países que más ha reducido como promedio la desnutrición crónica infantil, ¿no? En el 2006 se dice que estaba alrededor del 28%, en el 2016 alrededor de 13%, o sea, se bajó bastante. Actualmente tenemos 12.2% de prevalencia en niños menores de 5 años. Sin embargo, ataca sobre todo en la zona rural, en las zonas de más quintiles de pobreza. Entonces es importante trabajar diferenciadamente, ¿no? Y seguirle poniendo énfasis, porque si bien vemos que a nivel de promedio se ha reducido todavía en zonas rurales, en comunidades nativas, por ejemplo, ¿no? En familias que tienen menos nivel adquisitivo y menor nivel de estudios también afecta, ¿no? Pero es algo que se puede trabajar, ¿no? Y se puede prevenir. Entonces es cosa de todos realmente. Claro, como decíamos inicialmente, tanto la anemia como la desnutrición crónica es uno de los principales enemigos, ¿no? del desarrollo adecuado de un niño, ¿cierto? Decía Marilu, afecta no solamente el área cognitiva, sino también afecta el desarrollo cerebral, que es muy importante durante los primeros años de vida. En un informe muy interesante que saca el 2017, espero no confundirme con el año, conversábamos al inicio de la entrevista o previa a la entrevista, BBC Mundo, ¿no? Un importante medio de comunicación, detallaba cuál había sido el caso o cómo había logrado Perú ser un caso de éxito, ¿no? Hace un rato nos menciona que en tan pocos años se logró reducir esta tasa. ¿Cómo se logró reducir la tasa? Quizás la gente no está enterada del todo del tema. ¿Por qué es que somos un país ejemplo en este ámbito? Claro, haciendo un paréntesis, que en anemia no nos está yendo todavía muy bien, pero en desnutrición crónica infantil sobre todo sí hemos dado pasos agigantados en los últimos años. A ver. Sí. En el caso de la desnutrición crónica infantil hubo una unidad, realmente un trabajo conjunto, el gobierno, la sociedad civil,
se juntó y para luchar y poner como una prioridad dentro de lo que había que trabajar la reducción de la desnutrición crónica infantil. Se establecieron cuáles eran las estrategias más importantes que habían demostrado ser efectivas, por ejemplo, todo lo que era la promoción y la asesoría en lo que eran prácticas de alimentación, ¿no? La lactancia materna exclusiva, solo lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, una alimentación ya a partir de los 6 meses con comida local, pero en una frecuencia por lo menos 4 o 5 veces al día, ¿no? Comiditas espesas para los niños y prácticas también de higiene para prevenir las infecciones que mencionaba, ¿no? El lavado de manos que es con agua y jabón, ¿no? Antes de comer, antes de preparar los alimentos, después de ir al baño. Y por otro lado también todo lo que eran medidas como promover y lograr tener agua y saneamiento en las viviendas, ¿no? Que ese es uno de los problemas todavía en la zona rural, que por eso también todavía hay un alto porcentaje en estas zonas, ¿no? Que es, como decía, 12, pero en zona rural está en 25.7, ¿no? Contra zona urbana 7, por ejemplo, o regiones como Huancavelica, que aún tiene más de 30%, ¿no? Entonces, pero esas estrategias para el caso de éxito de Perú se puso como prioridad la reducción de la desnutrición. El gobierno aumentó lo que era la inversión, ¿no? El presupuesto. Se creó un programa presupuestal articulado nutricional en el cual se puso presupuesto para esas intervenciones, ¿no? Programas sociales también como Juntos que priorizaron las zonas de mayor pobreza, contribuyeron, ¿no? Paralelamente, también todo lo que ha sido la mejora en los servicios de salud, porque, por ejemplo, tenemos un programa de vacunación bastante completo en Perú, ¿no? Y por eso es muy importante que se puedan realizar todas las vacunas a los niños, porque previene esa infección. La infección es como un círculo que también causa desnutrición, y la desnutrición, el niño está con menos defensas, coge infección. Entonces, ahí lo cortamos, ¿no? Y toda esta lucha se ha hecho desde tanto gobierno central, gobierno local y diferentes intersectorialmente, ¿no? Todavía hay algunas cosas que hacer, por supuesto, pero por ahí ha ido lo que ha logrado el éxito, ¿no? Claro, siempre hay algo que hacer, ¿cierto? Para luchar, como decíamos hace un rato en la entrevista, no es solamente un trabajo del gobierno, sino es un trabajo desde casa, nosotros mismos. Quizás para las personas que recién se acaban de enganchar en la entrevista, está muy interesante el tema, hablar nuevamente de ¿por qué estamos tocando este tema? ¿Por qué RPP, junto con la Sociedad Nacional de Pesquería, quiere que las personas que nos estén mirando le presten atención a la desnutrición crónica, sobre todo a la desnutrición crónica infantil? ¿Qué es este monstruo que persigue a nuestros niños menores de 5 años? ¿En qué los afecta? ¿Por qué los limita? La desnutrición crónica infantil, que es esta patología que tiene un retardo de crecimiento y ve su talla para la edad afectada, no solamente es algo físico, sino también baja las defensas, pone al niño propenso a tener infecciones. Yo recuerdo mucho cuando trabajaba en un hospital, ¿no? Los niños que llegaban con una infección, pero estaban bien nutridos, tenían sus antibióticos, su tratamiento y salían de alta, ¿no? Los niños que tenían una infección y estaban con desnutrición, muchas veces se complicaban, hasta a veces fallecían, ¿no? Entonces es muy importante por eso que los niños estén bien nutridos. Y para esto se pueden hacer muchas cosas desde el hogar y sobre todo, no solamente ya cuando el niño está desnutrido, lo que tenemos que hacer es prevenir, ¿no? Y ahí hay que trabajar bastante con todas las madres jóvenes y los padres también, ¿no? Porque ahora yo, comparado a la época en que empecé el trabajo, padres y madres están mucho más unidos en la crianza de los niños, desde la gestación, que la embarazada se alimente mejor, que tome sus suplementos de hierro y ácido fólico. Incluso antes de salir embarazada, toda mujer aliméntese bien. Las adolescentes ahora tienen también un suplemento de hierro, ¿no? Que pueden tener para no evitar la anemia. Y las prácticas de alimentación y de higiene, eso es básico a nivel de todos los hogares, ¿no? Ahora, hay un plan de acción a nivel gubernamental, que es el Plan Nacional de Lucha contra la Desnutrición
crónica, ¿cierto? Bueno, y la anemia también, que termina recién, o el periodo en el cual se iba a ejecutar era desde el 2017 hasta el 2021. ¿De qué te trata este plan? Y ya para luego terminar con los consejos para las personas que nos están mirando. Sí, bueno, este es un plan multisectorial que busca justamente priorizar los primeros 1000 días del niño, desde la gestación hasta que el niño tiene 2 años, porque esa es la etapa donde el niño es más vulnerable. Todo lo que hagamos en esa etapa va a repercutir realmente en que el niño tenga todo su potencial de desarrollo, crecimiento, desarrollo cerebral, después buen rendimiento escolar, etcétera, ¿no? Entonces, este plan busca promover a nivel de las comunidades, de las familias, todas esas prácticas adecuadas de alimentación, de higiene, de ir a sus controles de crecimiento y desarrollo, los niños recibir sus suplementos de hierro, por ejemplo, hacer actividades a nivel de las comunidades, de sesiones educativas, demostrativas, pero también trabajar con los otros ministerios, ¿no? Y promover lo que es, por ejemplo, agua y saneamiento con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Educación, las instituciones educativas también, desde lo que son sus escuelas de padres y los niños chiquitos que trabajan, poder tener el mismo lenguaje, ¿no? Y otro aspecto es la parte productiva, que muchas veces sí la dejamos de lado, pero que tiene mucho que ver, porque sobre todo en zonas rurales, en comunidades nativas, realmente a veces no hay disponibilidad de estos alimentos ricos en hierro o de alimentos en general que puedan tener más proteínas o más calorías para los niños que no se desnutran, ¿no? Entonces sí hay que trabajar también eso. Y este plan lo que busca el 2021, en el caso de desnutrición crónica infantil, era reducirlo por debajo del 10%. Sí, y estamos ahí en la lucha, ¿no? Y claro, hay que poner todos de nuestra parte, realmente. Claro, aún estamos en el 12.2, ¿cierto? De prevalencia, el promedio a nivel general. Y mencionaba el hierro, y el hierro es algo básico. ¿Qué debemos hacer? Nosotras dos que estamos acá, las compañeras que están aquí con nosotras en la grabación y las personas que nos están mirando, no necesariamente tienen que ser papá o mamá, pueden ser los tíos, los padrinos, no sé, alguna persona que tenga bajo su cuidado a una niña o un niño pequeño, para poder erradicar este mal que impide que los niños, los menores de 5 años tengan un desarrollo completo, un desarrollo ideal y que nadie debería de quitarles, ¿no? Exacto. Una cosa que es importante es que todos podamos difundir, por ejemplo, como estas campañas que están haciendo difusión a nivel de toda la población. Si nosotros escuchamos, y tal vez no tenemos el niño, pero sí nuestra vecina, sí nuestra familia, poder compartir esto que estamos aprendiendo, ¿no? En el caso específico del hierro, importante saber que hay que consumir alimentos ricos en hierro de origen animal, ¿no? Porque si bien de repente hay algunos alimentos de origen vegetal que tienen hierro, la absorción es poca, ¿no? Luego, ¿cómo es la combinación? Es mejor cuando se consume con una bebida cítrica, ya se me dice una naranjada, una limonada, se absorbe más el hierro. No, por ejemplo, té, café, infusiones, ¿no? Entonces, estos son pequeñas cosas, pero son importantes para ponerlas en práctica, y ustedes, si tienen familiares o vecinos que tienen niños pequeños, poder difundirlo. Y como decía, no solamente niños, también las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas, ¿no? Ver cómo desde lo que tenemos en casa siempre hay alimentos que son de mejor calidad y podemos combinarlo de una forma adecuada, ¿no? Bueno, como decía Marilu Chan, la invitada de esta tarde, que ella es directora ejecutiva de la ONG Prisma y además es una experta en el tema porque es médico pediatra, la labor es de todos, ¿cierto? De las familias, del sector o de la sociedad civil, de los gobiernos y del empresariado. Por eso es que RPP, junto a la Sociedad Nacional de Pesquería, está llevando a cabo esta campaña, que tiene una duración más o menos de 11 semanas, de desarrollo infantil temprano, y por eso comparte usted esta entrevista, porque es un tema importante, es un tema que le interesa, y porque si es que en casa no tenemos niñas o niños, la información le puede servir a la vecina. Agarra usted su WhatsApp y comparta esta información muy importante. Con ustedes estuvo Sandra Martel. Hasta una próxima oportunidad.